Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a aprender cómo construir una tabla de frecuencia a partir de un gráfico estadístico. Para ello nos dan la siguiente situación que está representada en un gráfico estadístico. Este gráfico ya es conocido por nosotros, ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? ¿Qué nombre recibe este gráfico? Si hacemos memoria, este gráfico recibe el nombre de histograma. El histograma es un tipo de gráfico para datos agrupados. ¿Qué quiere decir agrupados? Que están en intervalos, en rangos, ¿no? En este caso son rangos de edades, ¿sí? Entonces, a partir de este gráfico nos piden responder una serie de preguntas, pero para poder responder a esas preguntas es importante primero organizar la información que nos da este gráfico. Este gráfico ha sido construido en base a una tabla de frecuencias. Por lo tanto, nosotros vamos a construir esa tabla de frecuencias para nosotros poder responder con mayor facilidad dichas preguntas. ¿Qué relaciona este gráfico? En el eje X tenemos la edad en años y en el eje Y o vertical tenemos la cantidad de contrayentes, ¿no? O sea, nos está indicando la cantidad de contrayentes según rango de edad que contrajeron matrimonio en un municipio. Entonces, vamos a empezar con la construcción de la tabla. En la primera columna de la tabla vamos a considerar lo que se llama la variable estadística, o sea, es lo que nosotros estamos investigando o estudiando, en este caso es la edad de los contrayentes, ¿no? Vamos a formar los intervalos, porque ya hemos dicho que este gráfico es histograma, es para intervalos, ¿no? Entonces, miren acá, en el eje, vamos a fijarnos en el eje horizontal para formar los intervalos. El primer intervalo sería de 16 hasta menos de 20. Siempre vamos a colocar el corchete cerrado al primer valor del intervalo que se le conoce como límite inferior, y al límite superior del intervalo le vamos a colocar corchete abierto, ¿no? Por eso es que acá se lee los contrayentes que tienen de 16 hasta menos de 20. ¿Por qué menos de 20? Porque el 20 no lo toma acá, el primer intervalo, sino toman las edades desde 16 hasta menos de 20. Ese es mi primer intervalo. El segundo intervalo ya tomaría el 20, por eso iría cerrado en 20 hasta menos de 24 años. El tercero de 24 hasta menos de 28 años y así sucesivamente, a excepción del último intervalo que sí tiene que ir cerrado en ambos extremos, ¿sí? Muy bien, una vez que ya formamos nuestros intervalos, la siguiente columna vamos a obtener lo que es el X sub I. El X sub I, ¿qué viene a ser? Viene a ser lo que es la marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Es el punto medio del intervalo. ¿Cómo se halla ese punto medio? Sumando los extremos del intervalo, que es el límite inferior más el límite superior, y lo dividimos entre 2. Observemos acá. 16 más 20, 36. Entre 2 da 18, ¿no? Ese es el punto medio del intervalo. Y así vamos a hacer con todos los intervalos. 20 más 24, 44. Entre 2, 22. Pero para que no resulte tedioso hacerlo para todos los intervalos, les voy a enseñar un método más práctico para poder hallar las marcas de clase de una forma más rápida, y es a través de la amplitud. ¿Qué viene a ser la amplitud? La amplitud es la distancia que hay del límite inferior al límite superior del intervalo. En este caso de 16 a 20, ¿cuánto de distancia hay? 4, ¿verdad? Porque de 16 para llegar a 20 faltan 4. De 20 para llegar a 24, 4. Y así, miren, todos los intervalos tienen amplitud de 4. Otra forma de hallar la amplitud es restando el límite superior menos el límite inferior. 20 menos 16, 4. 24 menos 20, 4. Esa es la amplitud. Esa amplitud me va a servir porque una vez que nosotros ya obtenemos la primera marca de clase con la fórmula, las demás la vamos a obtener sumando la amplitud nada más. 18 más 4, 22. Más 4, 26. 26 más 4, 30. Esta amplitud puede variar, chicos. No siempre va a ser 4, ¿no? Depende el intervalo, ¿no? Que ustedes tienen que averiguar, ¿no? Entonces, pero es una forma práctica. Y ustedes lo pueden corroborar que también con la fórmula van a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Miren, 28 más 32, ¿cuánto me da? 60, entre 2, 30, ¿no? Tenemos lo mismo, usando la fórmula o sumando la amplitud. La siguiente columna es el F sub I, que es la frecuencia absoluta. ¿Qué viene a ser la frecuencia absoluta? Representa la cantidad de datos, ¿verdad? En este caso, la cantidad de datos que hay en determinado intervalo. En este caso, la cantidad sería de contrayentes. El F sub I está representado por el eje vertical que representa la cantidad de contrayentes según rango de edad. Entonces, de 16 hasta menos de 20 años,
¿Cuántos contrayentes hubieron? 10, acá está. La altura de cada barrita me indica la frecuencia absoluta, 10. De 20 hasta menos de 24 años, 15 contrayentes. Y así voy completando. De 24 a menos de 28 años, 25 contrayentes. Y acá voy a obtener todos estos datos. Al final, yo voy a sumar los valores de las f sub i para obtener lo que es el total que representa mi tamaño de la muestra, o sea, cuántas personas ha realizado el estudio. A 205 personas. Ese es muy importante este dato. Es el n. Lo representamos con n. La siguiente columna es el f sub i mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Como su nombre lo dice, se va a obtener de sumar de forma acumulativa las f sub i minúscula. Entonces vamos a ir sumando. El primer dato, como no hay con quién sumar, lo copiamos igual. Y luego vamos a ir sumando en zigzag, de una forma práctica, ¿no? Porque si ustedes lo hacen así, también pueden. Mire, sale lo mismo. 10 más 15, 25. O 10 más 15, 25 también. 25 más 25, 50. Y si lo suman estos tres, también van a obtener 50. Es lo mismo. En zigzag es más práctico. 50 más 55, 105. Más 50, 155. Recuerden que la última frecuencia acumulada debe coincidir con el n, que es el tamaño de la muestra. Por eso es que lo encierran en un círculo. Van a ser iguales. Muy bien. La siguiente columna es el h sub i, que representa la frecuencia relativa. ¿Y cómo se halla la frecuencia relativa? Se halla dividiendo cada f sub i minúscula o cada frecuencia absoluta entre n, que es el tamaño de la muestra. En este caso sería 10 entre 205 y obtenemos este valor. 15 entre 205 y obtenemos el siguiente valor. Y así sucesivamente, chicos. La suma de estos h sub i, ustedes tienen que verificar que siempre les debe dar 1, ¿sí? Les debe dar 1. Muy bien, la última columna es la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo se halla esta frecuencia relativa porcentual? Fácil. De esta columna que hemos obtenido el h sub i, simplemente vamos a multiplicar esos valores por 100. ¿No? Y al multiplicar por 100 un decimal, recuerden que la coma corre a la derecha 2 posiciones, ¿no? Entonces acá, si corro a la derecha 2 posiciones, se va a convertir en 4,9%. Acá igual va a quedar 7,3% y así sucesivamente. La suma de estos HI porcentual me debe dar el 100%. Muy bien, chicos. Una vez que ya tenemos la tabla de frecuencia, vamos nosotros a poder responder en base a esta las preguntas. Vamos con la primera. ¿A cuántos contrayentes se realizó el estudio? Acá está la muestra. ¿Cuántos fueron? 205 contrayentes. ¿A cuántos contrayentes tienen menos de 20 años? Vamos a observar menos de 20 años. Tenemos que ubicar acá en los intervalos menos de 20. Aquí está, 16 hasta menos de 20. Pero como me dice cuántos, yo debo ver la frecuencia absoluta. ¿Cuántos contrayentes tienen de 16 hasta menos de 20 años? 10. ¿No? 10. Entonces, los contrayentes que tienen menos de 20 años son 10. Sí, 10. ¿Cuántos contrayentes tienen menos de 40? Menos de 40 iría desde acá hasta todos los de arriba, ¿no? Desde el primer intervalo hasta acá. Porque acá como es abierto, recuerdan que se lee menos de 40. Serían todos estos, miren. Son 3, 4, 5, 6 intervalos. Pero como me dice cuántos, ¿qué debo observar? Debo observar el f sub i, la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos f sub i voy a sumar? Voy a sumar las frecuencias absolutas de los 6 primeros intervalos. Desde acá hasta menos de 40, o sea, todo esto. Y al sumar esos valores, 10 más 15 más 25 más 55 más 50 más 30, voy a obtener 185 contrayentes. Esa viene a ser la respuesta. La pregunta D nos dice, ¿qué porcentaje de contrayentes tiene un rango de edad de 24 hasta menos de 28? Ubico, ¿dónde está de 24 hasta menos de 28? Acá. Pero como me habla de porcentaje, ya no voy a mirar el f sub i. Ahora voy a mirar la columna del HI porcentual, la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué porcentaje de contrayentes tiene un rango de 24 hasta menos de 28? 12,2%. Ya está. La última pregunta. ¿Cuántos contrayentes tienen un rango de edad mayor o igual a 24 y menos de 36? Mayor o igual a 24, o sea que toma 24, hasta menos de 36, o sea, hasta menos de 36, acá está. Sería de acá hasta acá, tomaría estos 3 intervalos. Pero como me dice cuántos, voy a observar las frecuencias absolutas, el f sub i minúsculo, y voy a sumar estos 3 valores.
25 más 55 más 50 y vamos a obtener que son 130 contrayentes. Bueno, chicos, espero me hayan comprendido. Vamos a ver otra situación.